Vamos a meternos de lleno en el discurso de Santiago Abascal. ¿Qué es lo que dice exactamente? A partir de una de sus últimas entrevistas, vamos a desgranar punto por punto sus argumentos principales para entender la visión que tiene del país. Y todo arranca con una imagen muy potente, ¿verdad? El supuesto hallazgo de armas nada menos que en la sede del Partido Socialista. Para Santiago Abascal, ojo, esto no es una anécdota sin más, es, digamos, la primera pieza del dominó. Claro, porque Abascal no se queda solo en la noticia de las armas. Él lo usa como punto de partida para construir una acusación mucho, mucho más grande. Para él, esto es solo un síntoma de un problema de fondo, que, en su opinión, define al gobierno actual. Y aquí llegamos, digamos, al corazón de su crítica. Encontraron en la sede de Ferraz, en la sede del Partido Socialista, armas, en concreto 2 pistolas y una escopeta. ¿Qué le parece esta noticia? Bueno, me parece un poco increíble la noticia, ¿no? De que aparezcan armas en la sede de un partido político, ¿no? Utiliza una palabra muy fuerte, muy cargada: mafia. Con esa palabra lo que busca es describir un comportamiento que, según él, ya ha dejado de ser política para convertirse en, en una organización que funciona al margen de la ley solo para seguir en el poder. Entonces, vale, usa la palabra mafia, pero ¿en qué se basa? ¿Cuáles son sus pruebas? Pues aquí las vemos en la pantalla. Habla, por ejemplo, del supuesto plagio en la tesis doctoral del presidente, de mentir sobre pactos políticos, del nepotismo como esa cátedra para su mujer, de la ley de amnistía que él considera directamente inconstitucional y, claro, de las consecuencias de leyes que, según su versión, han puesto a violadores en la calle. Y todo esto le lleva a plantear una pregunta, que es una pregunta clave en su discurso. Si todo esto es tan grave, ¿por qué nadie dimite? Su respuesta es contundente. Dice que el poder es su único escudo, que si dejan sus cargos, lo siguiente no es irse a casa, sino directamente sentarse en el banquillo de los acusados. Pero ojo, que su crítica no acaba en el gobierno. A partir de aquí, abre el foco y apunta a todo el sistema. Y eso incluye, muy importante, al principal partido de la oposición. Y es aquí donde introduce un concepto que es central en su ideario, la estafa bipartidista. ¿Qué quiere decir con esto? Pues, según su visión, aunque el PSOE y el PP parezcan enemigos acérrimos, en el fondo, al final del día, colaboran para que nada cambie, aplicando políticas que él considera prácticamente idénticas y fallidas. Y esta diapositiva lo explica muy bien, de forma muy visual. Abascal pone el foco en lo que para él es una contradicción que no se sostiene. Por un lado tienes al líder de la oposición, a Feijóo, que también ha llegado a llamar mafia al gobierno, pero por otro lado va a la Moncloa, se reúne con el presidente y le da la mano. Para Abascal esto sencillamente no tiene sentido. De hecho, esta cita que vemos ahora lo resume perfectamente. Para él es una cuestión de coherencia básica. No se puede estar un día protestando contra Sánchez y al día siguiente ir al Palacio de la Moncloa a darle la mano. Él lo llama una contradicción insoportable y argumenta que es justo eso lo que desconcierta y cabrea a la gente. Bueno, y después de criticar al gobierno y a la oposición, la siguiente pregunta es: ¿quién paga los platos rotos de esta estafa bipartidista? Según Abascal, hay un colectivo que se lleva la peor parte: los jóvenes. Y para que no se quede en una idea abstracta, da un dato muy concreto: 6.000. Ese es el número de jóvenes que, según sus datos, tienen que irse de Aragón cada año. Y recalca que no es porque quieran, sino porque no les queda otra, por falta de oportunidades. ¿Y por qué se van? Pues aquí detalla lo que él considera que es un cóctel explosivo de problemas. Habla de sueldos bajos, de la imposibilidad de acceder a una vivienda, de lo que él define como adoctrinamiento ideológico en las escuelas, con temas de género o memoria histórica, de una inseguridad creciente en las calles, en fin, un panorama que, según él, les impide formar una familia. Y esta frase es muy gráfica. Busca conectar con el día a día. El problema ya no es si puedes comprarte una casa o no. Es que ni siquiera puedes soñar con algo tan básico como alquilar un piso y poder ponerle muebles. Un proyecto de vida mínimo que, según él, se ha vuelto inalcanzable. Seguimos avanzando en su argumentario y llegamos a otro de sus pilares. Aquí es donde conecta directamente los problemas sociales con dos temas clave: la inmigración y las políticas económicas del gobierno. Su postura en este punto es muy directa. Vincula lo que él llama inmigración ilegal con una degradación de los barrios y un aumento de la inseguridad. Y hace mucho hincapié en que esto no es una teoría suya, sino lo que, según él, le cuenta la gente en la calle. Y esta es, probablemente, una de las afirmaciones más duras de toda la entrevista. Acusa directamente al presidente del gobierno de tener un plan para, y cito, sustituir al pueblo español. La teoría que plantea es que, como no tiene el apoyo de los españoles, busca importar votantes de fuera que le aseguren seguir en el poder.
Pero la crítica no se queda solo en la seguridad y la inmigración. También se va a la economía y pone como ejemplo acuerdos internacionales como el de Mercosur. Lo califica de ruina para el campo español, argumentando que se crea una competencia desleal, que se deja entrar productos de fuera que no cumplen las mismas reglas que los de aquí. Vale, ya hemos visto todo el diagnóstico de los problemas, pues como es lógico, la parte final de su discurso se dedica a presentar a su partido, a Vox, como la única alternativa posible. El posicionamiento de Vox, por tanto, es claro. Se presentan como los outsiders, la única fuerza que se atreve a romper con esa estafa bipartidista. Y sobre todo, insisten en que han dejado atrás el lenguaje enrevesado de los políticos para hablar de una forma que dicen la gente entiende. Y su método, según lo cuenta, es muy sencillo. Se basa en 3 pasos. Primero, escuchar, ir a los pueblos, a pie de calle, a oír los problemas reales. Segundo, proponer, dar soluciones concretas a esos problemas de vivienda, de campo, de seguridad. Y tercero, hablar claro, dejar de usar palabrejas o lemas vacíos como gestión, que para él no significan absolutamente nada para el ciudadano de a pie. Y con esto llegamos al final de este análisis. En resumen, el discurso de Abascal se construye sobre una idea de ruptura total con el sistema actual, al que describe como corrupto y fallido. La gran pregunta que queda flotando en el aire es si esta retórica de confrontación total es percibida como la respuesta necesaria a los problemas que él mismo pone sobre la mesa.